Paloma Hola, Alma, buenas. bienvenida, bienvenidísima y muchísimas gracias por acceder a pasar este ratito conmigo en el especial 25.000 seguidores. Nada, gracias a ti por invitarme y enhorabuena por esos seguidores. Con Nada, lo difícil que es ahora crecer, sé que decir que lo estás haciendo muy bien. eso se intenta, eso se intenta. Bueno, para el que no te conozca, aunque me da la sensación de que aquí la mayoría te conoce a ti más que a mí, A ver, Paloma Alma, que digan en el emprendedora, chat. sí, que digan ellos, emprendedora, divulgadora, mentora, y para mí tu apellido, y te lo dije por privado, marca, yo creo que ese, no sé, es la sensación que me da. Desprendes un aura maravillosa, que desde que te conocí, no sé si era 2018 o 2019, me encantó, creo que haces un papel divulgativo espectacular. El que no conozca el proyecto I Love Ciclo, que se pase, por supuesto, por allí. Y nada, felicidades. Lo último, tu podcast, ¿no? Que es bastante reciente y la maternidad también, Sí, ¿no? sí, sí, un montón de cambios, la verdad, en estos últimos meses. Vengo de, sí, de haber parido hace 6 meses, entonces, bueno, estoy un poco como volviendo a la vida profesional. Y sí, lancé un podcast el 1 de febrero que se llama Con un par de ovarios, que os animo a todas y a todos los que estéis escuchando pasaros por ahí, que el último episodio hablaba de la intuición, por ejemplo, de cómo cultivarla. Y nada, creo que lo has explicado todo, pero bueno, por si no me conocéis, me dedico a ayudar a las mujeres y personas que menstruan a reconciliarse con su ciclo menstrual. Porque para mí el ciclo menstrual es esa herramienta súper poderosa que tenemos dentro y que nos puede ayudar a un montón de cosas. Entonces, bueno, esto es lo que he venido haciendo y aparte eso me ha permitido pues convertirme en emprendedora, en empresaria, en sacar adelante una marca de productos de menstruación, una escuela online, una membresía también de educación menstrual y bueno, un montón de cosas, talleres, proyectos, un montón de cositas. Me alegro muchísimo de que el proyecto haya ido creciendo, de que haya ido evolucionando, porque, como te digo, creo que la labor que haces es absolutamente esencial y si quieres vamos por ahí. A esta media horita yo la Venga. quiero dedicar pues eso, a que aprendamos un poco, a que hablemos abiertamente de menstruación, de sangre, de dolor, de todo lo que se tiene que hablar de una manera mucho más habitual y digamos menos vinculadas a esos tabúes sociales Mm. que tenemos que son absolutamente tontos. Así que te pregunto una un poquito más genérica, aunque tiene mucha chicha. ¿Qué debería saber toda mujer sobre sí misma que tú entiendes que a día de hoy, porque no se habla, no se explica, no se enseña, a lo mejor falla? Yo creo que lo primero es que entendamos cómo es nuestro ciclo menstrual, por ejemplo, ¿no? Cómo es en nosotras, porque nos han contado cómo debería ser a través de los anuncios, a través de las revistas, de historias que me han contado de mi prima, de mi abuela, de mi tal. Y entonces muchas veces fallamos en entender cómo es nuestro ciclo, cómo lo siento yo realmente, qué parte de ese ciclo o de esa menstruación es mía y qué otra parte es influenciada por lo que viene de fuera, ¿no? Yo creo que para mí eso sería como lo principal. Lo que pasa que eso requiere de mucha escucha y de mucha, al principio un poco de disciplina, ¿no? Porque lo más fácil es apuntar tu ciclo, tu día de sangrado en una app y olvidarte y cuando la app te recuerde que te tiene que bajar, vale, he llegado a mi siguiente ciclo. Y sin embargo, cuando empiezas a trabajar con tu ciclo, a apuntarlo, a registrarlo, a escribirlo, a entrar en contacto con él, realmente empiezas a conocerte a muchísimos niveles. Entonces, para mí sería eso, ¿no? Como lo primero de todo, ¿qué es el ciclo para mí? Yo, una de las primeras cosas que me impactó cuando empecé a estudiar salud hormonal en la mujer, que es un ámbito que me apasiona, Uh -huh. fueron un par de ellas. Por un lado, el tema de los colores, que me parece ¿no? Los colores los posibles colores de la menstruación, que y Sí, son muy indicativos de ciertas cosas, tanto de sí. normalidad como de anormalidad, y que hasta ese momento yo no lo había escuchado nunca. Y después también el tema de cuánto debe durar un periodo de manera normal, que se nos ha metido en la cabeza que en torno a 28, ¿no? Más o menos 28 días y tal, Sí, y sin embargo hay ciclos normales que pueden ser un poquito más largos, un poquito más cortos, y no hay detrás de ellos ningún tipo de anormalidad, digamos, total. hormonal y física, fisiológica. De hecho, no sabemos cuándo estamos ante un periodo sano, o sea, una menstruación sana y cuándo no. No, muchas veces yo que trato con muchísimas mujeres
que nos preguntan un montón a través del hilo ciclo, en mis talleres y todo, es como, es que mi ciclo me dura 32 días, ¿no? Con un súper agobio y me tengo que tomar la píldora para regularlo. Y es como, bueno, si tu ciclo siempre dura así, ¿no? Un día arriba, un día abajo, pero siempre es así y tú sabes que tu ciclo dura así, fenomenal. O sea, para ti es regular, es que no tiene que durar 28, ¿no? Y el tema del color es muy interesante porque de siempre, ¿no? En la medicina se ha visto el color de, por ejemplo, de la orina, ¿no? Como dependiendo del color de la orina, pues puedes detectar enfermedades, irregularidades, etcétera, o de las heces, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Nunca nadie se para a preguntarnos, oye, ¿cómo es el color de tu sangre menstrual? Creo, si hay alguna mujer aquí escuchándonos, si alguna vez habéis ido con algún problema relacionado con vuestro ciclo al gine, a ver si alguna vez os han preguntado de qué color era vuestra sangre, porque a mí todavía nunca. Y realmente esto nos aporta muchísimo, nos da muchísima información sobre lo que nos está pasando. Y ahí inevitablemente tiene que ver el tipo de productos que usamos, porque con el uso generalizado de compresas y tampones, sobre todo de compresas, y sobre todo estas cosas azules que ponen las compresas, tú no ves el color de tu sangre. Y en los anuncios, ahora sí, cuidado, que he visto ya dos marcas que en España están poniendo anuncios con líquido rojo, pero hasta hace un año, dos, no se veía el color de la sangre en pantalla. Entonces, ¿cómo sabías tú que esto estaba bien, que esto estaba mal? Yo, de hecho, en mi libro, que se llama Ciclo, cuento que yo estaba, no sé por qué siempre he sido como muy friki de todo esto de la menstruación y yo me sentía preparadísima, era como, ay, a ver si me viene, a ver si me viene. Y de repente cuando me vino, pensé que literalmente, no sé si puedo decir que no, no quiero que nos corten el directo, pero vamos, Lo que que quieras. pensaba que eso no era sangre, que era otra cosa, ¿vale? Que tenía diarrea. Y yo dije, pero yo creo que no, yo creo que esto es otra cosa, pero esto es marrón. O sea, yo me lo imaginaba rojo brillante como en las pelis y esto no es como yo Claro. me lo imaginaba, ¿no? Y ahora con los años he entendido por qué y he aprendido sobre eso. Entonces, es fundamental aprender sobre nuestro, una vez más, sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Y no sobre Totalmente. el cuerpo de los demás o la teoría de cómo debería ser, sino de lo que nos pasa a nosotros y a nosotras. Y que nos dé asco, que nos dé miedo, que nos dé reparo nuestro propio cuerpo, porque no solo hablamos de menstruación, pasa lo mismo y si nos vamos un poco a mi ámbito, cada vez hay más problemas gastrointestinales, la gente no habla de caca, la gente no habla de diarrea, de estreñimiento, se ha normalizado también el vivir con ese tipo de problemas y para nada es Mm, normal. Es decir, ¿qué pasa? Que claro, cuando a ti no te han hablado nunca de ello, es imposible que tú lo veas como algo negativo, ¿no? Lo entiendes como natural, bueno, pues yo soy así mm. y así seguiré, que decía Alaska, ¿no? Entonces, creo que por eso decía que tu labor y la labor divulgativa de otras muchas es tan importante. Y precisamente aquí va la segunda pregunta. ¿Crees que estamos en vías de romper esos tabúes? ¿Cada vez están las chicas de edades más jóvenes más informadas o no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo ahora empiezo a ver el fruto del trabajo que yo personalmente inicié en 2015, 2016 y que al principio era imposible. O sea, yo recuerdo cuando empecé con el Instagram de Alocicle y tal, mmm, la gente no quería hablar de esto, costaba mucho, ¿no? Y ahora, bueno, de hecho las niñas y los niños también, es como están súper al día de todo esto, no tienen tantos reparos porque yo creo que algo hemos hecho bien. O sea, yo soy de las primeras que empecé a hablar de estos temas y ahora mismo hay un montón de perfiles de expertas, de ginecólogas, matronas, enfermeras especializadas o que al menos se han enfocado en divulgar sobre la menstruación y creo que nos ayuda muchísimo a normalizarlo. Y totalmente se ha roto el tabú porque ya te digo, lo vemos en la tele, en los anuncios de compresas. Creo que estemos tú y yo hablando de esto en directo también es un síntoma de que se ha roto el tabú, ¿no? Por ejemplo, parece que yo solo hablase con mujeres sobre el tema, pero todo lo contrario, o sea, todos mis amigos cercanos, todos los hombres de mi vida hablan de menstruación conmigo y con sus amigas, compañeras de trabajo, familiares. O sea, es algo que es parte de nuestra vida. De la mía porque soy cíclica, pero de la tuya también porque en algún momento vas a ser compañero de alguna mujer en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, es que es parte de nosotros. Es que nuestro ciclo es lo que da lugar a la vida, ¿no? Entonces, se tiene que romper. Así que sí, total. A mí me encanta cuando hablo con niñas
y con niños y porque lo veo, ¿no? Porque digo, jolines, estáis avanzadísimas ya, ¿no? Es como al principio, en 2016 decía, a ver, ¿quién sabe qué es esto? Enseñaba una copa en un cole y nadie tenía ni idea. Y ahora voy, es como una copa, guau, la copa, la copa. Digo, jolines, pues sí que hemos avanzado, sí. A mí me pasa lo contrario. Normalmente soy yo, de las personas de mi Ah, sí. entorno, el que insta a hablar un poquito de la copa, pues eso, de la menstruación en general, de si me duele, no me duele y tal. Yo estoy ya casi en los 40 y quizás las nuevas generaciones, por lo que tú vas contando, Sí, sí que vengan de otra manera, sí, pero todavía sigue habiendo, entiendo, bastante desconocimiento en edades, digamos, un poquito más avanzadas y voy a hilar precisamente con la sí, siguiente pregunta. Y creo que es un problema porque vivimos en una sociedad en la que cada vez hay más casos de síndrome de ovario poliquístico, de endometriosis, o si no hay más casos, antes no se sabía de ellos, ¿no? De este tipo de problemáticas, y hoy en día sí, pero la mayoría vive ajenos porque ni siquiera se sabe, digamos, a gran sí. escala que esas enfermedades, que esas patologías existen como tal y qué significan, qué sintomatología tienen, etcétera. Mm. Sí, de hecho, siempre para mí el perfil de edad que ha sido más difícil de hablar de esto, ya no a nivel puramente salud, sino a nivel más transformador, siempre ha sido ese perfil de mujeres más mayores, que es más mayores, menos jóvenes, que es como, mira, yo he tenido que luchar toda mi vida con esto, no me vengas tú ahora a decir que la menstruación se puede vivir sin dolor o que se puede vivir sin asco, ¿no? Que alguien comentaba por aquí que sí que da asco. Bueno, depende cómo lo veas tú, ¿no? Y depende eh, cuántos años lleves conviviendo con ella, cómo haya sido tu relación con ella. A mí mi menstruación no me da asco, o sea, a ver, me da asco cuando me mancho sin querer o lo que sea y la lío un montón y digo, ay, madre mía, la que he liado, esto está por aquí y por allí, pero el hecho en sí de menstruar, de la sangre menstrual, pues no me da asco porque sé que es un signo de salud y que está ahí para enseñarme muchas cosas. Y al respecto de todas esas enfermedades, yo estaba pensando también en la menopausia precoz, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Cada vez más mujeres entran, empiezan antes a menstruar y empiezan antes también a entrar en esa fase de menopausia. ¿Por qué? Pues porque estamos rodeados de tóxicos en el medio ambiente y es inevitable, ¿no? Sobre todo con las enfermedades que tienen que ver con las hormonas, y seguro que tú de esto sabes un montón, por ejemplo, los disruptores endocrinos, los disruptores hormonales tienen mucho que ver. Entonces, es muy normal que ahora que vivimos rodeados de plásticos, que los alimentos vienen en plásticos, que el mar está lleno de microplásticos, que respiramos, que nos ponemos cremas con tóxicos, etcétera, es que todo eso afecta a nuestra salud hormonal, pero no solo a la de las mujeres, también a la de los hombres, ¿no? Afecta a nuestro bienestar en general. Entonces, también, por suerte, ahora se está empezando a entender más y se empieza a intentar saber más sobre esto y a intentar parar más esto, pero es que está ahí. Sí, Porque, to- o sea, porque tenemos que partir de la idea de que un cuerpo tiene que estar sano y bien. O sea, lo normal no es que haya una enfermedad, un desajuste, un desarreglo hormonal. ¿Es habitual? Sí. ¿Hay muchos? Sí, pero no debería ser lo normal. para Ya, nada. De hecho, recomiendo, perdona, Paloma, a sí, todo el que le interese este tema, que busque cualquier conferencia de Nicolás Olea, que probablemente sea la persona en España que más conoce los disruptores endocrinos porque lleva prácticamente 3 o 4 décadas estudiándolo. Y él en una de sus, bueno, en varias de sus conferencias habla muy habitualmente de esto que estás comentando en la línea de la fertilidad, sobre todo, que es otro ámbito donde ha impactado terriblemente en total. negativo nuestro estilo de vida y sobre todo el tema de disrupción endocrina. Es decir, cada vez es más complicado concebir, no solo por problemas o desarreglos hormonales en la mujer, sino también por pérdida de la calidad del semen de los hombres. O sea que, como bien decías, esto nos atañe a ambos sexos, Sí. aunque a nivel hormonal siempre suele haber un impacto mayor en las mujeres. Sí, que por cierto, aquí hilo y te pasaste la pregunta, ¿no? También la importancia de la macrobiota y la microbiota, ¿no? Como yo siempre que viene alguien con un desajuste, yo soy terapeuta, pero no soy ginecóloga, ¿vale? Pero siempre digo, empieza por revisar la dieta. Busca a alguien especializado en nutrición que te ayude a entenderlo, porque al final lo que pasa en nuestro estómago también tiene que ver con todo nuestro sistema. Y muchas veces
yo siempre digo, hay muchos pasos que se pueden dar antes de empezar a medicarnos, antes de entrar en un proceso más medicalizado. O sea, hay como muchas cosas y entre ellas, por ejemplo, está eso, la alimentación que tenemos, cómo, cómo tratamos nuestro sistema endocrino, nuestro sistema digestivo. Es que al final somos seres, ¿no? Somos un todo. Hiperconectados dentro de Claro. nosotros, entonces tenemos que cuidarlo todo. Totalmente. En esa línea, por ejemplo, si no entendemos cómo se sintetiza una hormona, es decir, si yo no sé que las grasas son tan necesarias en la dieta y a lo mejor como mal y no introduzco grasas saludables, si tengo porcentajes de grasa también de adipocitos mucho mayor de lo que debo e impido el correcto funcionamiento a nivel hormonal, somos un todo. Es decir, yo siempre digo que probablemente la alimentación sea la base de la salud, no tengo dudas en ese sentido, pero la alimentación no lo es todo para nada. Es decir, si no descansamos correctamente, si no realizamos actividad física, tenemos una vida activa, control del estrés, disruptores endocrinos, el tema de la salud mental que se está hablando mucho últimamente, las relaciones sociales, es decir, hay 6, 7 pilares fundamentales. ¿Qué pasa? Que eso normalmente no se tiene en cuenta. Mm. Yo, volviendo a citar a cuando empecé a estudiar todo el tema de salud hormonal en la mujer, buenas ginecólogas recomendaban eso, decían, mira, yo soy experta en fertilidad y lo primero que hago siempre con mis pacientes es pedirles 6 meses de cambio de estilo de vida antes de entrar con medicamentos, antes de entrar con otro tipo de herramientas, digamos, más agresivas, entre comillas. ¿Qué pasa? Que es más fácil intentar buscar la salud en una pastilla que cambiar todo lo que hago. Y no Te pasa iba a solo en decir. fertilidad, pasa en todos los ámbitos de nuestra Y vida. que este tipo de profesionales sanitarios no son los que abundan, ¿eh? No, Cada vez las hay más, pero no son los que abundan. O sea, yo te digo, a mí jamás me han preguntado ¿qué comes? Eh, Cuando he ido a una consulta, por ejemplo, del tema de candidiasis, ¿no? Que la cándida, hay muchos tipos de cándida y, bueno, no sé si has hablado tú de esto alguna vez, pero vamos, que es una enfermedad, bueno, una enfermedad, una alteración muy común en las mujeres y yo he ido, pero hasta que empecé a entrar ya en todo este tema del ciclo y tal, pero veces y veces he ido a ginecólogas, a matronas, a mi médico de cabecera, a especialistas y jamás me han preguntado cómo me alimentaba. Y no fue hasta que yo investigué, gracias a San Internet, como yo lo digo, ¿no? Que no tiene todas las respuestas, pero tiene muchas, y descubrí que a través de la dieta se podía manejar la candida y a través de los productos menstruales también, que ese fue como el segundo paso, pero de repente empecé a hacer una dieta anticándida y hola, desapareció un problema que venía conmigo desde hacía años y años y años. Entonces para mí siempre es como, jolines, ¿y por qué nadie me preguntó qué estás comiendo? ¿Cómo te alimentas? ¿Cuáles son tus niveles de estrés? ¿No? Yo ahora sé que si tengo un pico de estrés, puede que me ataque, ¿no? Bueno, no me ataca, pero puede que se salga de control, por así decirlo. Y qué pena no haber sabido esto durante los 6 años que pasé con este problema cronificado y que me desesperó tanto. claro. Sí, al final es irnos un poco a la fisiología básica, entender la acidez o el pH correcto de la zona, qué tipo de alimentos nos vienen bien, qué tipo de comportamientos son negativos para el correcto equilibrio de ese pH. Por ejemplo, el tabaco tiene un impacto brutal a nivel vaginal. Puede ser algo que a muchas mujeres les sorprenda, ¿no? Pero bueno, si fumo por los pulmones, ¿no? Entre comillas, ¿cómo es posible? O un incorrecto secado cuando voy a orinar, de atrás para adelante en lugar de adelante hacia atrás, porque pueden proliferar bacterias negativas que vienen desde el ano, desde el recto. Es decir, hay muchas pequeñas cosas que influyen en esa salud a nivel de microbiota vaginal y que muy poca gente conoce, y también es que hay muy pocos profesionales, digamos, que se han adaptado a todos los nuevos conocimientos que les gusta estudiar y tal, y bueno, al final es lo que hay. No pasa solo en este ámbito, no pasa solo en Sí. ginecología, sino desgraciadamente en muchos ámbitos de la salud. Sí, pero por eso yo también creo que este punto en el que estamos ahora, en el que nosotras y nosotros también hemos tomado las riendas de nuestra salud, ¿no? Como que hay una parte, hay una corriente como que dice que no es justo dejarnos a una misma la responsabilidad de nuestra salud, ¿no? Es como, bueno, tampoco te pongas esa presión.
vale, puedo estar de alguna manera de acuerdo. Pero por otro lado, hay tanto poder en poder recuperar la autonomía de nuestra salud, poder tomar las riendas de nuestra salud. Ya no vale con decir, es que el médico me ha dicho esto y yo lo que me diga el médico y yo no escucho más. No, porque hay tanta información ahí, hay tanto que una misma puede hacer por su salud, que creo que estamos en una época maravillosa. O sea, yo hablando de esto con mis abuelas, que las tengo a las dos vivitas y coleando, siempre me dicen, ¿no? Ojalá hubiera yo sabido tanto sobre todas estas cosas, o ahora yo que estoy más en contacto con el tema de la maternidad, del posparto, porque estoy justo en esa fase ahora. Tengo tanta suerte del mundo en el que vivo, del momento en el que vivo, ¿no? De la información que tengo y del manejo de esta información, porque a veces la información hay que saber manejarla también. Me siento muy afortunada de poder tomar decisiones en mi salud, cosa que mis abuelas no podían. O sea, vamos, que era imposible. Entonces también creo que ahí debemos de, pues eso, de recordar que hay mucho que podemos hacer nosotras y nosotros por nosotras mismas y que nos tenemos que apoyar en profesionales de la salud siempre, pero que también hay mucho que podemos hacer por nosotras. Estoy 100% de acuerdo. De hecho, ese tipo de mensajes los lanzo mucho y lo hablo tanto en público como en privado. Es decir, creo que tenemos que dejar esa medicina, no de lado, pero no podemos pretender que sean terceros los que cuiden de nuestra salud siempre, porque podemos dar con buenos, pero también podemos dar con malos Sí, profesionales. Y si tú llegas a tener un problema derivado de una mala praxis, bueno, el médico pues seguirá con su vida, pero el problema de salud lo tienes tú. total. Y como bien dices, hay muy buenos divulgadores a día de hoy, hay muy buena información, hay que saber buscar, pero tenemos esa posibilidad, por ejemplo, y volviendo a la mujer, para intentar paliar en la medida de lo posible los efectos secundarios de la menopausia. Es decir, hoy en día, y llevamos muchos hablando del tema de entrenamiento de fuerza, por ejemplo, años, de la importancia de tener una buena masa muscular para prevenir problemas osteoporóticos y de ese tipo en menopausia, que son absolutamente habituales y que son lógicos entendiendo la fisiología hormonal de la mujer. Entonces, al final la información es poder, estoy ahí totalmente de acuerdo y podemos prevenir muchos problemas futuros aprendiendo hoy, cogiendo las riendas de nuestra vida y de nuestra salud hoy. Total, totalmente. Yo, vamos, le animo a todo el mundo porque además, bueno, esto es una obviedad, pero nunca se sabe de más, ¿sabes? Cuanto Nunca. más información tengamos y luego adaptarlo a la vida de cada una, que también hay muchas veces como que hay estas rutinas perfectas, estas dietas perfectas, esta manera perfecta de ver la salud y yo por lo menos siempre digo, mira, si un día te tienes que tomar un ibuprofeno, te lo tomas, no pasa nada, no se va a caer el mundo. Pero lo ideal es que tengas todas esas herramientas en tu poder y todo ese conocimiento para poder manejarte, ¿no? Pero creo que esto también es importante porque a veces es como, debería estar haciendo esto, debería estar comiendo esto. Pues bueno, mira, si un día te comes un donut industrial, no se va a ir al garete todo el esfuerzo que llevas haciendo, ¿sabes? Para nada. Permítetelo, disfrútatelo ya lo que lo haces y ya seguirás luego con esa dieta que sabes que te hace mejor. Pero para mí este mensaje también es importante porque a veces queremos ser tan perfectos cuando empezamos este viaje del bienestar que eso muchas veces nos paraliza o nos pone más presión de lo que al final nos ayuda. Yo también pequé de eso en los inicios, claro, de pronto te llega tanta información nueva, ves que habías cometido tantos errores, que puedes cambiar tantas cosas, que me pasó durante un tiempo el intentar, pues eso, hacerlo todo bien y al final te das cuenta, y es un mensaje que he ido moderando también como profesional, es importante el que la gente sepa que no pasa nada por salirse del plato de vez en cuando, ni mucho menos todo lo contrario, yo lo veo como algo positivo, sobre todo si estás compartiendo tiempo con tus seres queridos, con tiempo de calidad, ¿no? Con amigos, con familiares, etcétera. Y de hecho, Sí, mierda, perdona, que es que hay un momento en que te sales solo, que también es como, si al principio siempre cuesta y hay no esta transformación de la salud, de empezar a comer mejor y hacer cosas mejor, pero hay un momento en el que nos sale solo y es un músculo que también se va entrenando. Entonces, por eso yo creo que es importante decir, a ver, no te obsesiones al principio porque va a llegar un momento en el que te va a salir solo el querer comer mejor, alimentarte mejor, moverte, hacer deporte, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, bueno, que hay si me esperanza. obsesiono porque no me dura el ciclo exactamente 28 días como yo tenía previsto y me habían dicho y tal. No, no Eso hay que es. llegar ahí. No me quiero ir,
que nos quedan pocos minutitos sin hablar de uno de los grandes temas para mí, por supuesto, creo que fue el primer curso que hice contigo, dolor menstrual. Oye, me Vivimos en encanta una que hayas sociedad, hecho cursos conmigo, ¿eh? claro, Me hace hombre, por muchísima supuesto, ilusión. el de la copa, que era más cortito, y el de dolor menstrual. Qué bueno. Y los dos me absolutamente encantaron. Creo que, de hecho, fueron los que me impulsaron a investigar mucho más sobre salud hormonal y terminar estudiando mucho sobre salud hormonal. Te quiero decir, vivimos en una sociedad que ha normalizado el dolor. Primero que se esconde, creo que se normaliza y se esconde, que ambas cosas conviven, ¿no?, en nuestro alrededor. No sé si tienes la misma perspectiva o si crees que estamos cambiando, no sé cómo lo ves. Mira, no lo había pensado desde el punto de vista que dices tú de que se normaliza y se esconde al mismo tiempo. Al final creo que cuando normalizas algo lo que estás haciendo es invisibilizarlo, ¿no? A veces. Yo creo que el tema del dolor igual es un temazo. Yo recuerdo cuando empecé, 2015-2016, que me hicieron una entrevista en un medio de estos de internet que se hace viral y recibí muchísimos insultos. Fíjate, por decir que una menstruación sana no debía doler, ¿no? Insultos de mujeres que le dolía mucho. Me decían, es que a ti, bueno, me decían unas barbaridades, ¿no? Y ahora esto ha cambiado totalmente. Y yo, como profesional de esto, en ese momento pensé, tranquila, todas estas personas van a ir haciendo ese camino, van a ir entendiendo que es así. Pero claro, si tú de repente vienes y dices, tu dolor está mal, ¿no? Tu dolor no debería ser así, como que dices, a ver, llevo toda mi vida con dolor, como que no es normal. Y de repente ves que hay una puerta abierta a vivir tu menstruación de otra manera y es un camino que vas poquito a poco, pero que llega. Entonces, para mí el dolor menstrual es algo que debemos hablar, debemos empezar por hablarlo con amigas, primas, hermanos, conocidos, con nuestros terapeutas si trabajamos otro tipo de temas. Porque el dolor menstrual no es solo un dolor de la menstruación, muchas veces tiene que ver con otras cosas, con algo tan sencillo como la postura que tenemos, que se puede tratar de muchas maneras diferentes, que se puede mirar desde muchos ángulos diferentes. Entonces creo que el dolor es un gran aprendizaje para nosotras. Desde aquí, de hecho, mando un mensaje a todas aquellas que os duela la menstruación, que os sentiros acompañadas, que no estáis solas, que hay muchas mujeres y personas que menstruan les duele, pero que también hay muchas maneras de gestionar el dolor. Que no os quedéis con la primera solución que os llegue o que no os quedéis con el primer médico o la primera médica que os diga es así, te aguantas, sino que siempre busquemos un poco más allá, ¿no? Intentemos entender de dónde viene el dolor, nuestro dolor, una vez más, nuestra experiencia con el dolor y que a partir de ahí intentemos ir mejorándolo, gestionándolo y aprendiendo a sobrellevarlo. Totalmente. Y sobre todo entiendo que es importante porque en los casos más graves se puede estar escondiendo una endometriosis, que bueno, que no tenemos tiempo, pero si quieres otro Sí, día hablamos largo y entendido de patología, pero precisamente ahí, ¿no? En el conocimiento de la gente tiene que, parte la clave de intentar evitar, como decíamos antes, problemas de salud, ¿no? Entonces, si yo normalizo, probablemente no haga por intentar investigar, por ir al profesional que me tiene que revisar y quizás tenga ahí una problemática interna desconocida para mí que se puede al menos tratar. No eso curar es. en el caso de endometriosis a día de hoy, pero sí al menos tratar, paliar sintomatología, etcétera. Es que de hecho la endometriosis se tarda entre 8 y 10 años en diagnosticar. ¿Por qué? Porque tú vas diciendo que es normal. Y de hecho me acaba de venir a la mente un caso que compartió Chusa Sanz hace poco de una niña que fue al hospital con muchísimo dolor, con un cólico, un cuadro de dolor, me duele, y los médicos, bueno, es que está a punto de bajarte la regla seguro porque tenía 12 años y la niña falleció porque lo que tenía era otra cosa que no tenía que ver con el dolor menstrual, ¿no? Y es como, ¿hasta dónde te puede llevar la normalización del dolor? De nuevo, un dolor menstrual con una menstruación sana puede doler, sí, pero debería ser un dolor manejable. Cuando hablamos de un dolor que no es manejable, que te hace desmayarte, que te incapacita para llevar tu vida normal, entonces ahí es cuando debemos realmente preocuparnos y echarle un ojo y consultar con diferentes profesionales, porque muchas veces vuelvo a decir, el problema es que vas a un profesional de salud
y esa persona en concreto que te toca no considera que deba profundizar más en lo que te pasa y te aguantas. No, pues hasta que no encuentres una solución coherente y que resuene contigo, no, yo no pararía, vamos. Totalmente de acuerdo. Y pasa mucho también en las amenorreas, es decir, se ha normalizado en muchos casos, no, yo es que tengo una menstruación irregular y ya está. Y los profesionales, bueno, pues si se utiliza la pastillita para equilibrar o no, o se deja Que al no aire equilibra, sin que lo que buscar, hace es crearte un ciclo parchear, menstrual. claro, parchear el problema sin ir a buscar la base del mismo. Me quiero despedir, nos vamos con una sonrisa si quieres, precisamente sobre dolor menstrual. Llegaba una buena noticia estos días, que la habéis compartido desde I Love Ciclo, que creo que hay un cambio legislativo Sí. en favor de esas bajas por menstruaciones incapacitantes, que no se le daba valor ninguno hasta hace bien poco, ¿no? Queda mucho trabajo que hacer por lo que acabamos de contar, porque muchas veces como, vale, ¿cómo llego hasta que el médico entienda que lo que me pasa no es normal? Pero sí, y esto para mí es una de las muestras de que hemos roto el tabú y de que por fin empieza a haber cambios y que realmente esta conversación que se inició, ¿no?, aquí en las redes sociales sobre menstruación, pues está teniendo un efecto práctico en la realidad. Pues Paloma, no te robo más tiempo. Ha Muy sido un bien. absoluto placer. Si quieres, otro día Igualmente, hablamos de microbiota y de lo que te apetezca. De fenomenal. verdad, lo que te dije al principio, gracias por venir, gracias por todo lo que has dado y lo que sigues dando bueno, no solo a las mujeres, lo que pasa que es cierto que obviamente tu público objetivo es más femenino, aunque creo, y debería ser obligación, que muchos más del género masculino se interesaran por todo el tema hormonal femenino, porque nos iría mejor en todos los sentidos y porque nosotros también tenemos hormonas, obviamente, que Total. aprenderíamos mucho de vosotras y de nosotros al mismo tiempo. Así que lo dicho, gracias y gracias a todos los que se han pasado por el directo. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Chaito, Adiós. chao.